en la sala audiovisual de la Universidad de Matehuala tuvimos un encuentro con alumnos de diferentes carreras, como es medicina veterinaria, nutrición y educación secundaria, a través de una conferencia bajo el lema "Todas las voces deben ser escuchadas: el impacto de la minería en Wirikuta, una visión biocultural". Los expositores: el maestro en ciencias Tunuari Chávez González, investigador por la Universidad de Guadalajara; el hermano Feliciano González de la Cruz, huichol representante del pueblo Huexárica; y el maestro Felipe Frías, que compartieron una serie de informaciones en relación al tema de la minería, no solamente en esta región de Wirikuta, sino también en otras zonas donde impacta este fenómeno que ha despertado mucha polémica, inclusive fuera del ámbito de San Luis Potosí. Y entonces, con tal motivo, para que todas estas voces deban ser escuchadas, pues les vamos a pedir a los expositores que compartan para esta edición de Acercarte sus puntos de vista acerca del impacto de la minería en Wirikuta y la visión biocultural que ellos pues han tenido a bien aterrizar. Maestro Tunuari, ¿cuál es la intención de estas jornadas y qué nos podrá decir al respecto sobre este tema? Muchas gracias por la invitación. Primero, pues un saludo y a todo tu auditorio. Primero que nada, pues decir que la historia reciente del altiplano potosino nos muestra una realidad que muchas veces no hemos querido voltear a ver, ¿no? Que es el incremento en la presencia de enfermedades derivadas finalmente de contaminación de las minas, que vienen de pesas, de jales, que vienen de lixiviados de cianuro, de lixiviados que tienen que ver con arsénico y con otros metales pesados. Y es algo que no hemos querido voltear a ver mucho porque la política pública está encaminada no a resolver esos problemas, sino a incrementar y fortalecer los factores que generan esos problemas, en este caso la actividad minera, ¿no? Algo que podemos decir sobre esto es que en el municipio de 14, vecino a esta ciudad de Matehuala, hoy se enfrenta una de las, digamos, de los retos más grandes que tienen actores diferentes, en este caso muy identificables. Por una parte, una defensa de un pueblo indígena milenario que ha conservado sus raíces culturales, sus costumbres de una manera pues muy ejemplar, ¿no? Incluso en el mundo, pues como es hablamos del pueblo Wixárika. El reto también de la población local de este municipio, y también el reto de las autoridades gubernamentales competentes de nivel federal, que finalmente hablar de la minería se habla de recursos de la nación y entonces hablamos también de autoridades federales, ¿no? Y hablamos que es un reto. ¿Por qué? Es un reto porque si bien la minería es una actividad que se reconoce incluso en la ley minera como una actividad prioritaria sobre cualquier otro uso de suelo, también es prioritario salvaguardar el bien de la población, salvaguardar el bien de las personas que necesitan de un agua potable, de un agua saludable, ¿no? De población que necesita no tener metales pesados en su sangre, de población que necesita paz y no violencia, ¿no? En este caso, hablando muy en particular de la empresa minera First Majestic Silver y su cara mexicana Minera Real Bonanza, quienes han llegado al municipio con un proyecto minero al que ellos mismos califican como sustentable. No hay nadie más que diga que es sustentable.
Es un proyecto minero que, de acuerdo a los estudios recientes en materia de botánica, en materia de fauna, y sobre todo en materia hidrogeológica, es decir, el impacto que tendría ese proyecto minero en el agua subterránea, que decimos, bueno, es subterránea, pues sí, es subterránea, pero finalmente brota en los manantiales que abastecen a miles de personas humildes, miles de personas que dependen su alimentación, su agricultura, su vida, su estabilidad social, dependen de esa agua, ¿no? En cantidad y en calidad. Se habla de que es un proyecto minero que va a trabajar en los niveles freáticos, va a estar interactuando en todo nivel a los 2.300 metros sobre el nivel del mar. En ese nivel va a ser necesario bombear el agua a la superficie para fin de poder trabajar en ambientes secos. Una vez que se bombea el agua, pues se bajan los niveles freáticos, y al bajarse los niveles freáticos, pues corren el riesgo de desecación muchos de los manantiales que dependen de ellos, particularmente hablando desde la comunidad de Matanzas, Vigas, Mastranto, Ojo de Agua, La Cañada, Poblazón, Guadle y Estación 14, comunidad, y hasta San Juan de Vanegas, incluso la ciudad de Matehuala en cierta medida, ¿no? Hablamos que contando en un primer ciclo de extracción de 4 años, la afectación en el agua será una afectación al menos de 3.100 personas, 3.100 personas distribuidas en varias de las comunidades, que a través de acueductos o a través de tubos o simplemente de acequias conducen el agua hacia sus milpas, conducen el agua hacia sus huertas y también la utilizan para beber. Esas personas se verán perjudicadas. ¿Qué pasa cuando un campesino se queda sin agua? ¿No? ¿Qué pasa cuando ese campesino se queda sin agua? Pues la agricultura depende del agua, ¿no? ¿Qué pasa cuando un pueblo completo que vive del turismo, que no vive de la minería, sino del turismo, se afecta en sus niveles de agua como el Real de 14? Es una situación grave, es una situación que no solo está causando sequía. Hoy en día la presencia de enfermedades que se derivan de la contaminación de metales pesados, de plomo, de arsénico, de antimonio, cantidades de antimonio impresionante. Por dar un solo dato, en el 2010, a final en la Universidad de Guadalajara hizo estudios, después de que el huracán Alex arrastró las presas de Jales, digamos, las erosionó y recorrieron muchos kilómetros esos lodos. En una de las comunidades en Refugio de Coronados, pues murieron animales, en muchas comunidades murieron animales. En Refugio se murió un cochino ese día, en San Rafael se murieron 4 vacas, en Potrero se murieron 10 chivos, pero se hicieron estudios. Hablando del caso del cochino de Refugio de Coronados, se tomó el agua, el cochino llegó, tomó agua sobre un charco que se había formado arriba de los lodos de antimonio, bebió agua, se murió, ¿no? Se hicieron los estudios a ver qué contenían esos lodos. Lo que encontramos fue la presencia de antimonio. Mira, de acuerdo a la doctrina de toxicidad química de los metales pesados, el antimonio, a partir de 9 partes por millón, es tóxico para cualquier ser humano, ¿no? Algunas personas pueden padecer unas reacciones que van desde alergias, pero otras personas consecuencias más graves dependiendo del organismo de cada persona y la capacidad de respuesta, ¿no? En este caso, los lodos sobre los cuales se encharcó el agua y bebió el cochino no tenían 9 partes por millón, tenían 54 partes por millón de antimonio. Es decir, el cochino se murió de una intoxicación de antimonio. Eso fue el cochino. Pero no solo el cochino se vio expuesto a esto, la población, los niños se vieron expuestos a esto. ¿Qué pasa cuando un gobierno es omiso ante una situación así? Este es un reto muy grande. Es un reto al que todas las instancias federales deben responder. En ese mismo estudio se mostró sangre de un águila real. El águila real, emblema de México, en donde quedan alrededor de 9 nidos activos en todo el país, de los cuales 3 están en la Sierra de 14. Resulta que el ave que es emblema del escudo nacional de nuestro país, el águila real, tenía plomo y arsénico en su sangre. La planta
espiritual que utiliza el principal pueblo indígena de México, el peyote, tenía arsénico y antimonio en su sangre, en su savia, perdón. ¿Qué sucede si un gobierno es omiso ante esas cosas? Si es omiso ante el perjuicio de miles de personas. Si hablamos de interés social, por ejemplo, si el gobierno federal dice es por interés social, es por la generación de empleo, de estas 3.100 personas de las que hablé hace un momento que serían perjudicadas en una etapa inicial de la minería, claro, no son los únicos, este número incrementaría a través de los siguientes años y será un daño persistente y permanente e irreversible. Pero esas 3.100 personas de esas comunidades, de acuerdo al censo del INEGI del 2010, las condiciones, las características que requiere la mina para su personal, para, digamos, el grueso de los recursos humanos que requieren el trabajo, en sexo, en edad, es decir, no van a contratar a un niño de 8 años, tampoco van a contratar a una persona de 60, 50, muchas veces ni de 40, ¿no? Muchas veces ni de 35. Las personas que tienen esa característica solamente son 166 personas. Es decir, el costo es mucho mayor al beneficio en materia de salud. Eso adicional a que un pueblo indígena dice, a la hora de perjudicarse este lugar sagrado, será dañado en lo más profundo de nuestro ser colectivo que somos como comunidades, ¿no? Para ellos ahí se originó la vida. De eso va a hablar más aquí el compañero Feliciano. Pero ¿qué pasa si esa población indígena ocupa 4.500 kilómetros cuadrados del territorio nacional, donde solo hay pueblos, comunidades huicholas, ¿no? Solo 4.500, más de 4.500 kilómetros cuadrados están habitados solos por huicholes. 4.500 kilómetros cuadrados son más que el estado de Colima. Es decir, la población completa de una superficie más grande que una entidad federativa como Colima está diciendo, si pasa eso, me van a dañar, va a afectar mi salud, va a afectar mis cosechas, va a afectar el agua. El balance es obvio. La minería en Wirikuta no es viable. Hoy ese nivel de afectación en los recursos hídricos se suma a una situación de una sobreexplotación del acuífero, en donde, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Agua, tiene una sobreexplotación de más de 2 millones de metros cúbicos el acuífero Vanegas 14, aún sin proyecto minero. Ahora, ¿qué podemos esperar ahora con un proyecto minero en una zona con un acuífero sobreexplotado, con una precipitación que no rebasa los 400 milímetros anuales, es decir, condiciones de sequía, que además por cuestiones, ya le sumamos cuestiones de cambio climático, donde las predicciones de cambio climático para la zona es que se van a intensificar las sequías? Estamos destinando una zona muy grande para que los beneficios, para que se saqueen los recursos minerales que tienen millones de años también cumpliendo funciones naturales, ¿no?, en el subsuelo. Lo estamos sacrificando a miles y miles de personas para otorgar el beneficio a unas cuantas personas, a unos cuantos accionistas de una empresa que ni siquiera es mexicana. Es una entrega brutal, y sería una irresponsabilidad histórica del gobierno mexicano no atender este caso. Gracias, maestro. Sabemos que pues la historia del saqueo de nuestros recursos naturales no es algo nuevo. Esto viene desde la conquista y esta actitud ha prevalecido hasta hoy día, y me lleva a reflexionar, antes de cederle la palabra al compañero Feliciano, sobre eso que hablaba Guillermo Bonfil Batalla, esos dos Méxicos que existen, el México profundo y el México imaginario. En el México profundo pues es el pueblo con raíces prehispánicas, las comunidades, los ejidos, las etnias que les llaman hoy a culturas que han prevalecido pese a la explosión demográfica en las ciudades. Y por otra parte, el México imaginario es el de las cifras optimistas, el de todo está bien,
seguimos adelante, en donde vemos políticos muy optimistas, muy hermanados en sus intereses, pero muy ajenos al bien común. Y este bien común nos afecta tanto a los ciudadanos de las ciudades, pero también a los ciudadanos, a las voces que habitan, que viven en el campo, en las montañas, en las comunidades. Y a ese respecto le vamos a preguntar a Feliciano González de la Cruz, como huichol, representante del pueblo wixárika, que nos dé su punto de vista acerca de este impacto de la minería en Wirikuta, una zona por donde ellos históricamente han transitado y tienen una actitud de respeto y de tránsito, y pues simplemente sus voces son ignoradas. Le cedo el espacio a Feliciano. Bueno, gracias por la invitación aquí nuevamente, y la Universidad de Guatemala, Matehuala. La respuesta que le puedo dar es, obviamente, pues nosotros nos afecta, como la pregunta lo dice, ¿no?, al caminar, como aunque no lo hacemos como lo hacían anteriormente, ¿no?, caminando, aunque vengamos en carro, pero o en camioneta, ¿no?, pero seguimos viniendo para poder seguir persistiendo, ¿no? Aunque tuvimos la conquista de los españoles, pero todavía estamos aquí y seguimos siendo wixárikas. Y lo que nos afecta a nosotros, la minería, el problema es que nos cierran el camino, ¿no? Por ejemplo, no nomás el Cerro Quemado, sino que allá abajo en el desierto, Margaritas. Por ejemplo, ¿qué pasaría? A lo mejor las concesiones si cerraran, ya no podríamos nosotros entrar para poder juntar los peyotes o hacer peregrinaciones o dejar ofrendas, por ejemplo, lugares de acuerdo a las comunidades, ¿no? Obviamente nosotros no dejamos el mismo lugar las ofrendas. Por ejemplo, los de San Andrés dejan una parte, y los de San Seba y los de Santa Catarina, ¿no? Las tres comunidades diferentes dejan diferentes lugares las ofrendas. En ese caso nosotros ya nos taparía el camino, ¿no?, en caso que cerraran. Y obviamente también pasaría lo mismo en el Cerro Quemado, y si se abriera la minería, ¿no?, y nos cerrarían el agua. Y de hecho hay uno que está tapado en Masa Ahojada, que se llama, donde principalmente sacamos el agua para llevarlo a la sierra y para que llueva, para poder bendecir nuestra semilla, ¿no?, para poder. Lo que te puedo recomendar, o más bien lo que te puedo platicar, eso es. Gracias, Feliciano. También queremos que comparta su punto de vista el compañero Felipe Frías, el maestro, al respecto. Hace unos momentos, frente al auditorio, también pudo informarnos acerca de sus puntos de vista, pero también conclusiones documentadas como ciudadano del pueblo mágico de Real de 14, que ha sufrido el impacto de este saqueo y que lo seguirá padeciendo si no se hace nada al respecto, maestro. Así es, buenas noches al auditorio aquí en Matehuala. Yo soy nativo de Real de 14, ahí he vivido siempre, y bueno, mi punto de vista o mi opinión, lo digo por lo siguiente. Históricamente, claro que lo reconocemos, nació Real de 14 por descubrimiento de la plata que fue llevada de esos lugares, y lo ubicó como el primer lugar a nivel México. Luego llega a los efectos de la revolución, esto queda abandonado totalmente, reabre una mina allá por 1949 hasta 1990, y bueno, medio
dio trabajo a 3 comunidades principalmente: Alamitos de los Díaz, La Luz, Potrero y Real de 14. Se cierra y se decía que Real de 14 se iba a morir. Yo les digo a todos ustedes que nos escuchan que fue al contrario. Real de 14 revivió, pero gracias a las bondades del turismo. Se empezó a filmar la primera película en 1975, hasta la fecha van 17 películas. Ya existen 33 hoteles en Real de 14. Se ha llamado Pueblo Mágico, o se ha reconocido Pueblo Mágico por el gobierno federal. Se han hecho trabajos de importancia para Real de 14, y bueno, el pueblo ahí está, ha crecido, ya somos 1,300 habitantes. Entonces es un ejemplo claro y real que sí podemos vivir sin la minería. Esto que lo digo con conocimiento de causa es porque creo que en Matehuala existen muchas oficinas gubernamentales estatales como delegaciones, y bueno, les quiero pedir, no un favor, les quiero informar que detrás de este movimiento minero está nuestro presidente municipal constitucional de 14, el licenciado Héctor Moreno Arriaga, que bueno, yo se lo digo a ustedes, él llegó amparado del poder económico de la minera a la presidencia municipal. Ojalá y le preguntaran a él o nos pudiera informar a la ciudadanía por qué él es presidente municipal de todos los catorceños, de todos en general, no nada más de algunos, y que él, con su preparación y con su obligación y su responsabilidad, debe de buscar trabajo alternativo y el mejor trabajo para el municipio de 14. No necesariamente tenga que decir que la minera es la única que puede salvar a un pueblo que no tenga trabajo. Entonces ahí veo muy corta su visión, que quieran seguir diciéndole al mundo que es un trabajo sustentable. ¿A qué precio? A un precio que ya los catorceños, la mayoría, no estamos de acuerdo, sino que se buscan otras alternativas. Yo estoy dando la rama del turismo y se lo digo a ustedes que nos escuchan de parte del gobierno estatal. Se puede vivir de otra función que no sea la minería, se puede vivir del turismo, es saludable, sanamente. Los catorceños ya no nos vamos a la ciudad, estamos viviendo en Real de 14. Un ejemplo claro es que ya se rentan al turista 120 caballos, entonces hay vida en Real de 14 gracias al turismo, y le pido por favor a las autoridades que no permitan la desunión del pueblo catorceño debido a la llegada de estas empresas que siembran la división, el desamor y obviamente la paz social la alteran. Es algo que no estamos acostumbrados en Real de 14, porque ahí contamos con la presencia de una imagen sagrada, San Francisco de Asís, que él a ustedes y a mí nos enseña que hay que vivir con amor y con paz. Ese es mi mensaje para ustedes que escuchan aquí en la ciudad de Matehuala. Bien, también nos comentaba el maestro Tunuari acerca de la llegada de estas transnacionales, de estas empresas mineras, de que anuncian generación de fuentes de empleo, desarrollo sustentable, una serie de beneficios, pero realmente en base a datos duros e investigaciones serias, pues está viendo que solo enriquecen el bolsillo de unos cuantos empresarios, y inclusive esa riqueza no se queda en el país, sale, y pues esto es delicado, maestro. Claro, es bastante delicado. Por ejemplo, si pusiéramos sobre la balanza también los impuestos que pagan las mineras, ¿no? Por ejemplo, el Estado mexicano, si hay una retribución a la sociedad, pero no, o sea, realmente los impuestos que pagan las empresas mineras para mantener vigentes sus concesiones es mínimo, o sea, realmente son unas cosas mínimas, o sea, son hasta indignantes. Pagan más cualquier ciudadano que tiene una tienda de abarrotes que una empresa minera. Y de las utilidades que finalmente se va a llevar esta empresa minera de origen canadiense, el 1% es lo que se queda para la población local.
el 1%. ¿A costa de qué? La población local pone su destino, pone su futuro, pone su salud, pone en este caso, estaría poniendo la posibilidad de que los que hoy son niños y los hijos de esos niños no tengan una vida digna en la región, ¿no? No hay que inventar ejemplos. Real de 14 puede ser el principal distrito minero de México, que dejó pues uno de los municipios con mayor marginación en México, donde se presentan los mayores índices de migración, porque no hay fuentes de empleo, pobreza, ¿no? ¿Dónde se fue toda esa riqueza? ¿Dónde se fue todos esos millones de dólares, ¿no? Hoy no ha cambiado esa situación. Hoy el 1% es lo que se va a quedar. Además se va a quedar la sequía y la enfermedad. Es una situación indignante para todos los mexicanos, ¿no? Que todos deberíamos estar indignados por esto que está sucediendo, ¿no? Cuando hay un pueblo de Real de 14 que se opone a la minería, cuando hay un pueblo indígena que reivindica en ese lugar como lugar sagrado, matriz de vida, y donde hay tanto en juego para después de tanto tiempo que ya lleva este tema en la agenda pública de los medios de comunicación, 3 años lleva este tema en los medios internacionales, en el debate de la Organización de Naciones Unidas, en el debate de los senadores, de los diputados, de la Secretaría de Economía. Se acabó la administración de Felipe Calderón y sigue vigente. O sea, es una cosa que es aberrante que todavía siga vigente. Es aberrante que no se hayan ya cancelado esas concesiones mineras. ¿Usted cree que después de todas estas reformas que vienen en camino, que se están discutiendo y de las que se nos dice que van a traer beneficios y que nos van a permitir un mejor bienestar, mejores niveles de vida, puedan llevarnos a que verdaderamente todas las voces sean escuchadas y existan estos cambios, pues que realmente está esperando la mayoría de la población fuera de las élites políticas? Bueno, pues habría que analizar cada una de las reformas, ¿no? Porque cada una es un mundo, ¿no? Habría que analizar primero una reforma del año pasado que toma mucha relevancia en este tema, que es la reforma a la ley de amparo. Toma bastante relevancia porque proyectos, digamos, el proyecto extractivo más devastador es la minería. No hay ninguno que se le asemeje en materia ambiental. Y resulta que la minería, en las reformas en la ley de amparo, ya en un amparo ya no puede suspender un proyecto minero, ¿no? El pueblo gurárica lo tiene suspendido pues, porque su juicio es previo a la reforma, ¿no? Ahorita es una cuestión bárbara que todavía los legisladores hayan hecho eso, ¿no? El proyecto más devastador ahora no se puede suspender en un amparo. Hablamos de respeto a los derechos de un pueblo indígena, por ejemplo. Se da la reforma, la reforma educativa, por no ir muy lejos, que estandariza contenidos educativos de currículas, no respetando el derecho que tiene un pueblo indígena por ser culturalmente diferentes a tener una educación propia, que sí contenga elementos técnicos que tiene que contar cualquier educación, pero que reconozca que culturalmente tiene elementos adicionales, pues, ¿no? Tiene elementos culturales en su cosmovisión. La reforma educativa lo desconoce, ¿no? Nos vamos a la reforma de la ley minera, ¿no? Sí habla de una aportación de las empresas mineras un poquito mayor, sin embargo en cantidades que siguen siendo ridículas en el sentido de la afectación que van a dejar y la cantidad que van a dejar las ganancias, ¿no? Hablamos de una reforma energética encaminada también a la privatización de los recursos energéticos. Entonces en ese sentido la Secretaría de Energía, que depende de la Secretaría de Economía, quien extiende concesiones mineras, pues también tiene más facilidades encaminadas a la privatización de los recursos. No sé, o sea, podemos hablar el 3 de septiembre la Suprema Corte saca una jurisprudencia donde ahora coloca antes, digamos, a nivel de interpretación constitucional, se decía que un convenio internacional era superior,
digamos, se tenía que interpretar arriba de la misma Constitución, porque es un compromiso de un país hacia los demás países, pues no es un convenio, es el caso, por ejemplo, del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho a la consulta que tiene un pueblo indígena en sus lugares sagrados, ¿no? Que es precisamente que el derecho que ha reivindicado el pueblo wixárika en Wirikuta, ¿no? No tiene derechos agrarios, sus tierras están en Jalisco, pero tienen el derecho a ser consultados en un proyecto como este, ¿no? Entonces el convenio 169, ahora en esa interpretación de la Suprema Corte queda por debajo de la Constitución. Resulta que si dentro de la Constitución, ahora la ley minera ya no se puede ya no se puede suspender un proyecto minero, entonces hay inconsistencias. En resumen, desde mi punto de vista, las reformas estructurales que se están poniendo no aportan al respeto a los derechos humanos fundamentales, al respeto de cualquier ser humano, ¿no? Ese es mi particular punto de vista. Gracias. En México se habla mucho de que la esperanza muere al último, y bueno, yo creo que todo este tipo de espacios de disertación son una fuente de esperanza para que pues realmente las voces sean escuchadas y en los 3 niveles de gobierno se tome en cuenta la opinión ciudadana, se abran al diálogo. Sabemos que en este siglo XXI, bueno, se ha avanzado en materia de democracia, en materia política, pero hay muchos pendientes, y ese pendiente es la tolerancia a escuchar, a abrirse hacia la población, porque a fin de cuentas son los que llevan a sus representantes a los espacios de poder. Nosotros agradecemos al maestro en ciencias Tunuari Chávez como universitario, al compañero Feliciano González y al maestro Felipe Frías, que nos hayan compartido el impacto de la minería en Wirikuta, una visión cultural. Todas las voces deben ser escuchadas, porque esto refrenda nuestro compromiso como universitarios a ser parte de las soluciones y no quedarnos simplemente en el diagnóstico. Hablando se entiende la gente y hablando se curan muchas enfermedades. Entonces esta exhortación se lo hacemos a las gentes que detentan el poder, y nos la hacemos también a nosotros mismos. Es necesario dialogar para mejorar. Entonces les damos las gracias por compartir con los estudiantes de esta institución esta serie de inquietudes que nos atañen a todos, porque en materia de salud todo lo que sucede en el país le atañe a todos los mexicanos, inclusive en materia de salud lo que sucede en México le atañe al mundo, porque dentro de la perspectiva global pues ya no somos aldeas, y somos sociedades globalizadas, y lo estamos viendo en fenómenos de cambios climáticos, lo estamos viendo en locura por doquier, enajenación de un capitalismo bárbaro que parece no entender que lo principal es el ser humano. Agradecemos la presencia de nuestros expositores y les decimos las puertas de este lugar están abiertas para seguir platicando, para seguir compartiendo todo lo que nos lleve a ser mejores. Gracias. Muchas gracias. Y como cada semana agradecemos también el esfuerzo que hacen los compañeros de Telecable Canal 4 para que estas ediciones lleguen hacia ustedes y reflexionen en torno sobre todo a temas que tengan que ver con el modo y la calidad de vida que tenemos los potosinos, los mexicanos y los ciudadanos del mundo. Hasta la próxima y gracias.